Sí, muy buenas noches. A ver, hay alguien que tenga su micrófono abierto. Por favor, Julie, su micrófono. Martínez, su micrófono, por favor. Bien, gracias. La lista de sus hormonas lo voy a pasar más tarde, por favor. Aquí están. Véanlo un rato, luego los voy a pasar al grupo. Vamos a comenzar la clase. Nuevamente les pido disculpas por el atraso. Aguilera, Presente, doctor. pasa. Presente, doctor. Bloom, Bloom. Parece que es abandono su compañera, ¿no? Vaya, que me está viniendo. Cabrera. Roque. Presente, doctor. Ujuy. Presente, doctor. Ya. Justiniano. Presente, doctor. Laguna. Presente, doctor. Limón. Presente, doctor. Celos. Presente, Marcelo. Ya. Martínez Yuli. Presente, doctor. Martínez Patrocinia. Presente, doctor. Mercado. Presente. Panoso. Marisol. No está. Panoso Lisset. Letiga. Letiga. Rocha Marilú. Presente, doctor. Rocha Dulce. Presente. Rodríguez José. Presente. Rodríguez Angélica. Presente. Román. Presente. Salvatierra. Presente, doctor. Aca. Presente. Feria. Presente, doctor. Llana. Llana. Presente, doctor. Presente. Luisa. Presente, doctor. Barba. Martínez. María de los Ángeles. Presente, doctor. Y Álvarez. Presente, doctor. Gómez. Gómez. Bien. Ay, Doctor, buenas noches. Luisa Petiga, presente. ya, ¿Ya? ya, ahora les pongo. Gracias, doctor. Ya, ¿alguien más quiere ingresar? Comenzar con el sistema endocrino.
Vamos a ir viendo una parte, lo que es la introducción al sistema endocrino, que es ya la parte del segundo segmento. Bien, para poder entender las funciones del sistema endocrino tenemos que entender que va a estar formado por un conjunto de órganos, ya, y estos órganos van a cumplir una función, van a ser denominados glándulas endocrinas. Estos van a secretar a las hormonas y estos van a tener, a diferencia de los neurotransmisores, van a como mensajeros químicos. Recordarán ustedes que cuando veíamos el sistema nervioso, veíamos de que en algunos casos tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso trabajan de manera conjunta. ¿Y por qué van a trabajar de manera conjunta? Porque las hormonas van a encargarse principalmente de regular el crecimiento, el desarrollo y las funciones de los tejidos. Además de que van a coordinar otros procesos metabólicos que son importantes para el funcionamiento del organismo. Bien, entonces, como tal, el sistema endocrino se va a encargar de todas las secreciones internas del cuerpo, de las sustancias químicas que hemos dicho que las vamos a denominar a partir de ahora las hormonas, que van a ser producidos en glándulas endocrinas determinadas. Ahora, los órganos endocrinos también los vamos a conocer como glándulas sin conducto o glándulas endocrinas. ¿Esto por qué vamos a hacer esta diferenciación? Porque en algunos casos sus secreciones van a ser liberados directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exócrinas van a liberarlos sobre la superficie interna o externa de los tejidos. Puede ser estos de acción sobre el tejido cutáneo, la mucosa del estómago o el revestimiento de todos los conductos pancreáticos. Son también denominados algunos órganos endocrinos como glándulas sin conducto, porque sus secreciones van a ser liberadas, aquí como podemos observar en la imagen, directo en el torrente sanguíneo. Una vez que estas hormonas son liberadas en el torrente sanguíneo, se van a dirigir hacia sus receptores específicos, que por lo general van a estar ubicadas en las células diana. ¿Ya? Ahora, estos eh, van a tener la diferencia que secreción eh, de los exógenos que lo van a liberar sobre su superficie o una superficie cercana. La endocrinología, para poder entender la parte del sistema endocrino y la fisiología, endo significa adentro, crinen significa secretar, logía es ciencia o estudio. Por lo tanto, la endocrinología es la ciencia que va a estudiar el funcionamiento de las glándulas endocrinas con las sustancias hormonales que van a ser producidos a partir de estas, los efectos fisiológicos, las enfermedades y los trastornos que van a presentar debido a su alteración en la función. Entonces, la endocrinología es una ciencia como tal que va a estudiar desde lo fisiológico hasta lo patológico. Nosotros vamos a ver cómo es su funcionamiento normal y partiendo de su funcionamiento normal vamos a tomar también la parte de algunos de los estudios de algunas patologías. ¿Cuáles son las glándulas endocrinas que van a estar formando parte de nuestro organismo? Vamos a tener el hipotálamo, si bien lo hemos estudiado inicialmente como una estructura del sistema nervioso central, ahora vamos a ver que también cumple ciertas funciones endocrinológicas. La glándula pineal, la glándula pituitaria, la glándula tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales, el ovario en las mujeres, los testículos en los varones y la placenta en el caso de las embarazadas. ¿Cuál va a ser el objetivo final que va a tener todo este conjunto de órganos o glándulas que van a formar parte del sistema endocrino? Van a intervenir en la regulación del crecimiento corporal, van a intervenir también en la maduración del organismo, la reproducción y el comportamiento y mantenimiento de la homeostasis química. Entonces, si bien tiene ese objetivo final, no lo va a hacer solo, sino que también lo va a trabajar de manera conjunta con el sistema nervioso. Bien, ¿cuáles van a ser ahora algunas de esas hormonas que van a ser liberadas por esto? Por ejemplo, el hipotálamo nos va a tener la liberación de la hormona liberadora de tirotropina.
la hormona liberadora de somatotropina, la somatostatina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la oxitocina y la vasopresina. Y así como tal, el hipotálamo va a cumplir la función de segregar las hormonas liberadoras como tal. La glándula pineal vamos a tener la liberación de la melatonina y la dimetiltriptamina. La glándula pituitaria o hipófisis la vamos a dividir en dos segmentos. Recordarán que anatómicamente tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis. Por la adenohipófisis vamos a tener la liberación de la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la prolactina. Por parte de la neurohipófisis, ya neurohipófisis porque va a estar relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso, vamos a tener la oxitocina, la vasopresina, vamos a tener que esta también va a almacenar la oxitocina y la vasopresina va a ser también almacenada. Hay un segmento intermedio que vamos a tener o conocerlo como hipófisis media, que va a ser la encargada de liberar la hormona estimulante de los melanomas. La glándula tiroides, vamos a tener la producción de la triiodotironina, o también conocida como T3, y la tiroxina es conocida como T4. Veamos un poco de diferencias entre el sistema nervioso y el sistema hormonal. En cuanto a la velocidad de la respuesta, el sistema nervioso tiene una velocidad de respuesta rápida. La duración de la respuesta es transitoria. La especificidad va a ser muy específica. La capacidad de la respuesta va a poseer el sistema nervioso, porque recuerden, ante un estímulo generado, vamos a tener una respuesta realizada. Y los procesos que va a controlar van a ser, mientras que el sistema hormonal, la velocidad de respuesta va a ser lenta, la duración de la respuesta es duradera, la especificidad de la misma va a ser en relación a las células, por lo tanto puede ser variable, puede ser específica, inespecífica. La capacidad de la respuesta va a carecer, porque directamente el sistema nervioso va a depender en su totalidad a la respuesta del sistema nervioso. Y los procesos que va a controlar, por lo general, van a ser lentos y generalizados. Esa diferencia tienen que sabérselo. Ahora, a la función de hormona como tal. La hormona la vamos a conocer como la sustancia química que va a ser sintetizada en una glándula y va a actuar a nivel local o sistémico. Va a poseer receptores específicos que se van a encontrar en los órganos diana u órganos blanco u órganos T objetivos, y una vez que ingresan estas hormonas en estos órganos van a inducir a ciertos cambios en las funciones celulares. Según su composición química, a las hormonas lo vamos a clasificar en tres tipos: las aminas, las proteicas y peptídicas y las esteroideas. Las aminas, que van a ser derivados de los aminoácidos de las tirosinas, y dentro de este grupo vamos a tener a las hormonas tiroideas, la triiodotiriona y la tiroxina. Y dentro de la médula suprarrenal vamos a tener a las catecolaminas. Dentro de este grupo, las más representativas, la adrenalina y la noradrenalina. Dentro del grupo de las hormonas proteicas y peptídicas, vamos a tener las hormonas que van a ser secretadas por parte del páncreas endocrino y las hormonas hipotalámico hipofisial. Y las hormonas esteroideas, que van a ser derivadas del colesterol, vamos a tener a las hormonas de la corteza suprarrenal, que van a ser el cortisol y la aldosterona, las hormonas de las glándulas reproductoras, como los estrógenos, la progesterona y la testosterona, y también aquellos que van a ser los metabolitos activos, resultados de los procesos de la vitamina D. Habíamos dicho que muchas de las funciones corporales van a estar en relación o por control y su coordinación mediante los mensajeros químicos. Y estos mensajeros químicos no solamente van a estar dados por los neurotransmisores, sino que por su composición, saber que van a estar relacionados con la parte hormonal.
Estos mensajeros químicos en la parte endocrina lo vamos a denominar las hormonas. En el sistema neuroendocrino van a ser denominadas neurohormonas o neurotransmisores. La parte en su clasificación según su función vamos a tener tres tipos: los parácrinos, autócrinos y los yuxtacrinos. Los parácrinos van a ser aquellos que van a tener un efecto de acción en relación a la célula vecina. Autocrino, que van a tener un efecto de acción sobre sí mismo. Y yuxtacrino, que van a hacer un efecto a la célula adyacente. Entonces, que no se les vaya a olvidar que las tres funciones o su clasificación según su función van a ser parácrinos, autocrinos y yuxtacrinos. La parte de la comunicación hormonal, se tiene que la parte endocrina va a ser a través de la circulación. Tenemos nuestra glándula endocrina, tenemos la liberación de la hormona, va a pasar por todo el torrente sanguíneo hasta que llega a su receptor específico en nuestra célula diana. ¿Ya? El neuroendocrino, vamos a tener la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Aquí está nuestra hormona, nuestra neurohormona, nuestro neurotransmisor, pasa, llega al torrente sanguíneo y también va a llegar a su célula con su receptor específico. Mencionábamos hace unos minutitos la diferencia entre la célula efectora y la célula, ¿no? La célula efectora va a ser aquella que va a liberar, mientras que la célula blanco va a ser la célula objetivo. Entonces, autocrino, las células van a responder a las moléculas que ellas mismas lo van a liberar. Como vemos aquí en la imagen, libera, sale y vuelve a ingresar a la misma célula. Yuxtacrino o yuxtacrina van a ser proteínas que van a estar ancladas, estas son las proteínas ancladas a la membrana celular, y que van a interactuar como proteínas de membrana hacia la célula adyacente. Es decir, que van a tener la liberación de la hormona y van a tener un efecto una al lado de la otra. Endocrinas van a ser aquellas que van a actuar sobre las células dianas distantes a sitios de síntesis. Entonces, tenemos aquí la producción de la hormona, sale al torrente sanguíneo, llega hacia nuestra célula objetivo, nuestra célula diana, y va a ingresar también a través de su receptor eh, específico. Y el parácrino van a ser aquellas moléculas que son liberadas por una célula y que van a afectar solo aquellas que se van a encontrar en proximidad inmediata. Ahora, volviendo nuevamente a la parte de su estructura química y la síntesis de las hormonas como tal. Las hormonas y las neurohormonas van a pertenecer según su estructura a los tres tipos que habíamos visto: a las proteínas y polipéptidos, esteroides y derivados de la tirosina. Las proteínas y los péptidos van a pasar desde péptidos, que van a ser el conjunto de 3 aminoácidos, que por ejemplo este conjunto va a ser la hormona liberadora de la tirotropina, hasta formar proteínas de 200 aminoácidos. De estos vamos a tener como ejemplo a la hormona del crecimiento y la prolactina. La parte de los esteroides van a ser aquellos que son derivados del colesterol y van a incluir a un grupo de las hormonas corticos suprarrenales. ¿Cuáles van a ser? El cortisol y la aldosterona. Recordarán ustedes un poquito que habíamos hablado con el sistema adrenérgico, el sistema simpático, que teníamos liberación de cortisol. Entonces ya vamos viendo que todo es correlacionado. Y en cuanto a las hormonas sexuales, van a ser la testosterona, los estrógenos y la testosterona. Y aquellos que son derivados del aminoácido de la tirosina se van a incluir a las hormonas de la glándula tiroides, como la tiroxina y la triiodotironina, T4 y T3. Y también, por supuesto, van a estar incluidas eh, de las hormonas que son parte de la médula suprarrenal, que van a ser la adrenalina y la noradrenalina. Esta imagen de aquí se lo tienen que saber. Eso es segura
muy seguramente pregunta de examen. Tenemos al hipotálamo. Del hipotálamo vamos a tener las hormonas liberadoras. La hormona liberadora de la tirotropina, TDH, dentro de su función principal va a estimular la secreción de la hormona estimulante tiroidea y de la prolactina. Su estructura química va a ser una hormona peptídica. La hormona liberadora de la adrenocorticotropina, o CRH, va a causar la liberación de la hormona adrenocorticotrópica. Y esta, según su estructura química, es de tipo peptídica. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la GHRH, esto por su sigla en inglés. Aquí vamos a tener primero el nombre de la hormona, Growth Hormone, Release Hormone, Release por liberadora. Entonces, esta va a inducir la liberación de la hormona de crecimiento y por su estructura química es de tipo peptídica. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, la GHIH, o también conocida como somatostatina, va a inhibir la liberación de la hormona de crecimiento y su estructura química también va a ser peptídica. La hormona liberadora de las gonadotropinas va a inducir a la liberación de la luteinizante y la folículo estimulante. Esta es derivada de los esteroides. La dopamina o factor de inhibición de prolactina, también conocido como PIF, va a inhibir la liberación de las prolactinas y esta es de tipo amina. Pasando ya a la adenohipófisis, vamos a tener la hormona del crecimiento, que esta se va a encargar de la estimulación de la síntesis proteica y el crecimiento general de todas las células y su tejido. Esta es de tipo peptídica. La tirotropina o TSH, o también conocida como hormona estimulante tiroidea, va a estimular la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas, la T4 y la T3, o, si quieren, tiroxina y tironina. En cuanto a su composición química, es de tipo peptídica. La corticotropina o ACTH, ¿no?, la hormona adrenocorticotrópica, va a estimular la síntesis y la secreción de las hormonas corticosuprarrenales, cuáles van a ser el cortisol, los andrógenos y la aldosterona. Esta, al igual que las anteriores, su estructura química es de péptidos. La hormona estimulante de los folículos o la hormona estimulante polifoidea, FSH, va a inducir el crecimiento de los folículos en los ovarios y la maduración de los espermatozoides en las células del Sertoli en los testículos. Está igual en este tipo peptídico. La hormona luteinizante va a estimular la síntesis de testosterona en las células de Leydig en los testículos. En las mujeres va a estimular la ovulación, va a estimular también la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios. Esta, su estructura química, es de tipo peptídico. En la neurohipófisis vamos a tener la segregación de la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina. Esta se va a encargar de aumentar la reabsorción renal de agua e induce una vasoconstricción y muy consecuentemente vamos a tener un aumento de la presión arterial. Esta es de tipo peptídico. La oxitocina, que también va a ser por la neurohipófisis, estimula la excreción de leche de las mamas y de las contracciones uterinas. Esta también es de tipo peptídico. Por la glándula tiroides, vamos a tener la tiroxina, que es la T4, y la triiodotiriona, que es la T3. Y esta va a aumentar las reacciones químicas en casi todas las células, lo que va a elevar el metabolismo corporal. Esta es de tipo amina. La calcitonina, que también va a ser secretada por la tiroides, va a favorecer el depósito de calcio en los huesos y va a disminuir la concentración de calcio a nivel extracelular. Este es de tipo peptídico. En cuanto a la corteza suprarrenal, vamos a tener al cortisol, que va a tener múltiples funciones en cuanto al metabolismo de las proteínas, en los hidratos de carbono y las grasas, además que va a tener también acción antiinflamatoria. Esta es de tipo esteroide. Y la aldosterona va a aumentar también la reabsorción renal de sodio, la secreción de potasio y la secreción de hidrogeniones, al igual que el cortisol. Su estructura química
va a ser esteroidea. Pero esto continúa acá. Por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina van a tener la misma función simpática que tienen en el sistema simpático, ¿no? Por lo tanto, van a ser de tipo amina. En el páncreas vamos a tener a la insulina, que van a ser segregadas por las células beta, y van a estimular a la entrada de la glucosa en muchas células, y de esta forma va a controlar el metabolismo de los hidratos de carbono. En cuanto a su estructura, es de tipo peptídica. El glucagón, que va a ser secretado por las células alfa, y ya no se vayan a confundir, glucagón, células alfa, insulina, células beta. Estas van a aumentar la síntesis y la liberación de glucosa del hígado hacia los líquidos corporales, y esto es de tipo peptídico. En la paratiroides vamos a tener a la hormona paratiroidea o paratormona. Esta va a encargarse de controlar la concentración sérica del ion calcio, aumentando la absorción intestinal y renal del calcio y su liberación a los huesos. Esta también, por supuesto, su estructura química es de tipo peptídica. Los testículos van a liberar la testosterona. Esto va a inducir al desarrollo del sistema reproductor masculino y de las características sexuales secundarias masculinas. Esta es de tipo esteroidea. En los ovarios vamos a tener la liberación de los estrógenos, van a estimular el crecimiento y el desarrollo del aparato reproductor femenino, de las mamas y las características sexuales secundarias. Como es una hormona de tipo sexual, su estructura química es esteroidea. La progesterona va a estimular la secreción de leche uterina por las glándulas del endometrio y va a inducir también al desarrollo del aparato secretor de las mamas. Y como es una hormona de tipo sexual, su estructura química es esteroidea. Habíamos visto que la placenta va a tener también su función hormonal. La gonadotropina coriónica humana va a estimular el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de los estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo. Esta es de tipo peptídica. La somatotropina humana, que va a favorecer el desarrollo de algunos tejidos fetales y de las mamas maternas, y esta también va a ser de tipo peptídica. Igual va a tener secreción de progesterona y estrógenos que van a ser las mismas funciones de las cuales son liberadas por el ovario. El riñón vamos a tener la secreción de la renina. ¿Qué va a hacer la renina? Va a catalizar la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Esto actuando como una enzima, pero sin embargo, por su estructura química es de tipo peptídica. También vamos a tener la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que esta va a aumentar la absorción intestinal de calcio y también va a estar actuando en la mineralización ósea. Esta hormona es de tipo esteroidea. Y la eritropoyetina, que va a encargarse de aumentar la producción de los eritrocitos, y esta, según su estructura, es de tipo peptídico. El corazón también va a tener la liberación de sus hormonas, que es el péptido natriurético auricular. ¿De qué se va a encargar el péptido natriurético auricular? Se va a encargar de la expresión renal de sodio y va a reducir la presión arterial. Esta hormona va a tener su acción de tipo peptídica. El estómago, vamos a tener la secreción de la gastrina, ¿ya? Va a estimular la secreción del ácido clorhídrico por las células parietales y su estructura es peptídica. El intestino delgado va a tener la secretina, va a estimular a las células acinosas pancreáticas para que puedan liberar el carbonato y agua. Esta, al igual que la anterior, su estructura química es peptídica. Y por último, la hormona que va a liberar el intestino delgado va a ser la colecistocinina, o colecistoquinina, también conocida. Esta va a estimular la contracción de la vesícula biliar y, a su vez, va a generar la liberación de las enzimas pancreáticas y, según su estructura química, es de tipo peptídica. ¿Cuál va a ser la síntesis y almacenamiento y secreción de las hormonas? Las hormonas proteicas o peptídicas van a ser sintetizadas como la mayoría de las hormonas, como la mayoría de las proteínas, ¿no? Van a tener sus almacenamientos. Van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, porque su composición química son conjuntos de los aminoácidos, y la proteína inicial va a ser mayor que la hormona activa.
Para ello vamos a tener una preprohormona y posteriormente esta preprohormona va a ser almacenada y empaquetada en el aparato de Golgi como una prohormona. Esta prohormona va a ser de menor tamaño. ¿Para qué va a ser de menor tamaño? Para que pueda ser encapsulado en pequeños gránulos que van a ser utilizados para la secreción en el citoplasma. Estos gránulos pueden contener algunas enzimas, eh, ¿no? Para poder seguir modificando las prohormonas y cuando es estimulada la citoplasma, los gránulos de secreción gracias al citoplasma hacia la membrana celular. Y finalmente, y los fragmentos inactivos van a ser liberados por mecanismos de extracitación en el líquido extracelular. Bien, entonces, una vez que las hormonas están libres, estos fragmentos inactivos van a ser liberados por exocitosis en el líquido extracelular. Entonces, fíjense, tenemos la estructura glandular. Es el mismo mecanismo de producción de las hormonas proteicas, como cuando se van a producir las proteínas para la síntesis de la pared celular. Entonces, tenemos aquí el proceso de ARN mensajero, que va a pasar por el retículo endoplasmático. Por un proceso de traducción, vamos a tener la preprohormona. Una vez que tenemos estos, vamos a tener el paso para el empaquetamiento en el aparato de Golgi, que va a ser la prohormona. Aquí vamos a tener su encapsulado, su empaquetamiento. Y una vez que son encapsulados en esas pequeñas glándulas secretoras o vesículas transportadoras, van a ser transportadas hacia la parte de la pared celular y van a ser liberadas, ¿no? Por el mecanismo de exocitosis. Ahora, para que pueda haber este estímulo de la secreción hormonal, vamos a tener que tener un aumento de calcio a nivel intracelular o un aumento del monofosfato de adenosina cíclico, o también conocido como AMP cíclico. Ahora, las hormonas esteroideas van a ser sintetizadas a partir del colesterol. Entonces, todas las células endocrinas que van a secretar estas partes de las hormonas esteroideas van a ser apenas almacenadas. Hay que tomar en cuenta que vamos a tener en nuestro organismo grandes reservas de colesterol que van a estar almacenadas en las vacuolas del citoplasma y que van a ser movilizadas según el estímulo para la formación de estas hormonas esteroideas. Una vez que esta hormona esteroidea aparece en el citoplasma, no se va a almacenar, sino que esta va a ser difundida a través de la membrana celular hasta que es liberada en el líquido extracelular. A diferencia de las hormonas peptídicas, tienen que pasar como en todo proceso de formación de aminoácidos y proteínas, solo que estas pueden ser parcialmente almacenadas a nivel intracelular. Ahora, ¿cuáles van a ser las hormonas esteroideas representativas que vamos a tener o que se van a formar a partir del colesterol? El cortisol, la tiroxina, la testosterona y la vitamina D3. Y dentro del tercer grupo que tenemos van a ser las hormonas derivadas de las aminas, ¿no? ¿Qué van a ser las hormonas tiroideas y las catecolaminas? Estas van a ser sintetizadas a partir de la tirosina. Las hormonas tiroideas, al igual que las hormonas esteroideas, no van a ser almacenadas en gránulos, sino que una vez que estas aparecen en el citoplasma, van a abandonar la célula por difusión a través de la membrana celular. Las catecolaminas van a ser, ¿no?, las hormonas que van a ser producidas por la médula suprarrenal, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina. Estas van a ser captadas en formas de vesículas preformadas
donde se van a almacenar hasta su secreción. Las catecolaminas van a ser liberadas, al igual que las hormonas peptídicas, por la médula adrenal a través de la exocitosis. Pero no todo es liberar, producir y ahí se acabó, sino que vamos a tener un mecanismo de retroalimentación o retroacción. La tasa de secreción hormonal no está controlada por esta retroacción. Las glándulas endocrinas van a tender a secretar un exceso de hormonas que a su vez va a dirigirse hacia la célula diana. Cuando esta hormona llega a ser hiperactiva, vamos a tener algún factor que va a requerir una retroacción negativa sobre la glándula para poder disminuir su tasa de secreción. Vamos a tener dos mecanismos. Vamos a tener primero una ausencia que nos va a liberar, nos va a hacer liberar de esta necesidad. Vamos a tener aquí el exceso de centro de división superior. Vamos a tener el hipotálamo. Este hipotálamo vamos a tener todos los factores liberadores. Estos factores liberadores van a ir al hipófisis. De la hipófisis vamos a tener la liberación de las hormonas hipofisiarias. Estas hormonas hipofisiarias van a ir hacia los tejidos activos para la segregación de las hormonas. Pero nosotros tenemos las hormonas en bastante cantidad y vamos a tener una secreción negativa que van a ir a inhibir al proceso de la hipófisis o al hipotálamo, que va a ser su mecanismo de retroalimentación negativa. Estimados estudiantes, yo sé que hoy hemos comenzado tarde, pero les pido por favor que hoy día podamos terminar temprano porque me queda un rato de la reunión para poder ganar la clase. Ya tengo que volver en unos minutos más, entonces por favor les pido disculpas. A 10 minutos más vamos a acabar la clase y el sábado yo voy a continuar con esto para que podamos entender mejor. Ok, Bueno, doctor, no hay ningún problema. Está bien, mu- doctor. muchas gracias por su comprensión. ¿Se entiende lo que es el mecanismo de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, en cuanto a su mecanismo de acción de las hormonas, vamos a tener los receptores hormonales y estos receptores hormonales van a tener una acción específica en cuanto a su papel hormonal. Hemos visto que las hormonas van a controlar todos los procesos celulares mediante la interacción con sus receptores en las células diana o en sus células objetivo. Si no tenemos estos receptores, la hormona, por más que intente ingresar a la célula, muchas veces no lo va a hacer. ¿Ya? Sí o sí va a requerir estos receptores para poder ingresar y tener la respuesta que nosotros estamos deseando. Ahora, estos receptores, ¿dónde lo vamos a poder ubicar? Sobre la superficie de la membrana celular, que por ejemplo van a tener acción ahí las hormonas proteicas, las peptídicas y las catecolaminas. Pero los receptores en algunas células pueden estar ubicadas en el citoplasma o en el núcleo. Y para esto vamos a ver que estas hormonas van a tener su sitio de acción por las hormonas esteroideas y las tiroideas. Ahora, a diferencia de los receptores para los neurotransmisores, los receptores hormonales van a ser específicos para una única hormona. ¿Y en qué va a consistir esta interacción de hormona-receptor? Esto va a estar acoplado a un mecanismo generador de distintas señales que va a producir un cambio en los procesos intracelulares. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la alteración de la actividad o en la concentración de las enzimas. Y también lo va a hacer a través de las proteínas transportadoras. Entonces, aquí tenemos nuestra célula que va a estar produciendo una hormona esteroidea. Acuérdense que la hormona esteroidea no va a tener eh, almacenamiento como tal, sino que va a ser transportado y va a ser liberado por exocitosis al torrente sanguíneo. Esta hormona esteroidea, una vez que llega a su célula activo, va a atravesar la membrana de la pared celular y va a encontrarse con su receptor específico, que en este caso, como podemos observar en la imagen acá, va a estar ubicado en el citoplasma de la célula. Este receptor va a unirse a las distintas cadenas de ARN, M, y una vez que comience este proceso, va a comenzar el proceso de transcripción. Y hay que tomar en cuenta que ante la ausencia de la hormona, por ejemplo, de la hormona tiroidea,
No vamos a tener el comienzo de la transcripción, pero cuando tenemos la acción de la, o la unión de la hormona, vamos a poner el proceso de transcripción inicial. Bien, muy bien, jóvenes. Por favor, les pido mil disculpas. Vamos a quedar, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Eh, por favor, el día sábado vamos a repasar algunos temas. Es importante que esta parte de la introducción puedan comprenderlo porque es clave para que podamos entender cómo va a ser el funcionamiento del sistema endocrino. Nuevamente, eh, mil disculpas por el inconveniente, por motivos laborales. Yo tengo que regresar nuevamente a mi reunión, pero el día sábado vamos a pasar y como siempre, ustedes saben, la clase se va a grabar y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces, agradeciéndoles su comprensión, estimados estudiantes, yo me despido por el día de hoy hasta el día sábado. Que pasen una buena Doctor, no noche. se va a olvidar de las listas de las hormonas, por Sí, favor. sí, no se preocupen. Ahorita se los voy a pasar antes que me olvide. ¿Ya? El sábado, doctor. Hasta el sábado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el sábado.